Mi nombre es Jean-Pierre Gamarra, soy director de la obra Tartufo, que se presenta en la Alianza Francesa de Miraflores. Tartufo es una fantástica obra de Molière, una de sus fantásticas comedias. Es una obra que critica el fanatismo, en este caso el fanatismo religioso. Así que es una bonita oportunidad para vernos reflejados como sociedad. ¿Es una comedia que se puede adaptar a tiempos peruanos? Sí, bueno, digamos, la ventaja que tiene el teatro clásico en general es que trabaja más que nada arquetipos, y los arquetipos no cambian. Entonces la idea de Orgón, que es, digamos, el protagonista de la obra, que es un tipo que se ha dejado seducir por Tartufo, que es un falso devoto, es una situación que podemos ver ahora mismo, ¿no? Alguien que se puede seducir no solo por la religión, sino por la política, por alguna idea coyuntural. Entonces creo que es una obra que puede aplicarse a cualquier sociedad. Nosotros la ponemos un poco más cerca a nuestras épocas, ¿no? Tal vez finales del siglo XX, los años 90, 80. Es un poco mi infancia, un poco pensando en eso también, así que nada, Molière y cualquier otro autor clásico, digamos, tienen esa facilidad porque hablan de temas que competen a la humanidad. Bueno, Orgón es, como decía yo, es el tipo engañado, el tipo que se ha dejado seducir por una idea. En el caso de la obra Tartufo, él se ha dejado seducir por la idea que le vende Tartufo de que lo va a ayudar a redimir todos sus pecados, todas sus culpas, y lo va a ayudar a alcanzar la gloria eterna, ¿no? La misma gloria eterna que nos vende la Iglesia Católica hace miles de años. Entonces, esto a través de la figura de Tartufo, este personaje que viene a su casa y lo convence, digamos, de vivir una vida austera, pero en realidad la finalidad principal de Tartufo es robarle todo el dinero. A lo largo de la obra vamos a descubrir cómo Tartufo lo está manipulando para quedarse con todos sus bienes. ¿Cuántos tartufos podríamos encontrar en la sociedad actual? Bueno, muchísimos. Hoy en día hasta los influencers son tartufos, hacen creer a la gente una ilusión, ¿no? Es terrible porque el problema es que el ser humano es débil, el ser humano es demasiado débil y se deja convencer bajo la esperanza de cambiar su vida, bajo la esperanza de aparentemente una vida mejor o aparentemente una vida que ellos consideran mejor. Del mismo modo que una niña se ve obsesionada por la imagen de una influencer que le vende una vida de viajes y de desayunos aesthetic y trendy, toda esta cosa que está de moda, ¿no? Entonces es lo mismo. En la época de Molière, digamos, era la vida eterna, la salvación, lo que era el furor, todos querían llegar al cielo. Hoy en día, digamos, el cielo lo vemos en otras cosas, pero creo que no ha cambiado. El ser humano es débil y se deja influenciar siempre con la esperanza de conseguir algo que no puede alcanzar. Entonces tú lo que estás reflejando es un espejo del ser humano que busca ser mejor, pero que de alguna manera siempre es tentado por el lado oscuro. Bueno, en realidad Orgón no es tentado por el lado oscuro, más bien es Tartufo el que tiene un lado oscuro muy desarrollado y que se aprovecha de este incauto personaje, ¿no? Del mismo modo como yo puedo haber mencionado el tema de los influencers que se aprovechan de la inocencia de ciertas personas para hacerles creer que es fácil ir a vivir a Bali, no sé, o viajar por todo el mundo cuando de repente no explican todo como es. En el caso de Tartufo está mintiendo, él no es un devoto verdadero, él no es una persona ni siquiera religiosa, simplemente es un tipo que se está aprovechando con una finalidad perversa, ¿no? Y perversos tenemos en todas partes. Los políticos, qué sé yo, un congresista le hace creer a un grupo de personas que los va a ayudar y les va a poner agua potable, después llega al Congreso y no hace nada y está ahí únicamente por sus intereses. El mundo está lleno de tartufos, pero lo peor no es que esté lleno de tartufos, sino que está lleno de Orgón, ¿no? Ese personaje que se deja convencer, se deja engañar. Y el Perú es un país de Orgón, es un país en el que probablemente ahora Fujimori va a ser presidente nuevamente. ¿Por qué Orgón es un personaje que podemos encontrar en cualquier lugar? Hablo principalmente del Perú porque nos dejamos engañar, porque somos ingenuos, porque no hemos desarrollado una idiosincrasia que nos permita discernir entre el bien y el mal. Aún somos una sociedad, desde mi punto de vista, incluso casi hasta medieval. Es decir, todavía vivimos como una Francia antes de la Revolución Francesa. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque vivimos una vida de desigualdades, pero desigualdades de forma sistemática, de gobernantes funestos. Digamos, tenemos una televisión que es basura, tenemos una educación paupérrima, tenemos un alto índice de pobreza, un alto índice de desempleo, un alto índice de injusticia. Y yo desde lo que me compete a mí, que es el teatro, vivimos un teatro absolutamente privado. En el mundo el teatro es público. El teatro es un bien del Estado. El Estado se encarga de pagar el teatro porque el teatro es parte de la cultura, del mismo modo que mantienen los museos. Pero en este país vivimos
todo el teatro que se hace es únicamente por una lucha de los privados. En este caso Éxodo, mi compañía, y la Alianza Francesa, que nos juntamos aquí a coproducir esta obra, que claro, vendemos una entrada, pero lo que nos cuesta hacer el espectáculo no lo retribuye la venta de las entradas, porque el teatro, más que nada el teatro clásico, el teatro, digamos, con cierta altura, el teatro que tiene no solo una finalidad de entretenimiento, porque el teatro lo tiene que tener, pero también tiene una capa cultural, ¿no? Hacemos Molière para que ciertas personas puedan ver incluso Molière por primera vez en su vida. Estamos hablando del dramaturgo más importante, el comediógrafo más importante de Francia. Y de nuestra historia, no solo de la comedia, sino de la literatura en general, de la literatura teatral. Y pues creo que vivimos en un país donde obviamente cualquiera nos puede engañar. No somos una sociedad estable todavía. Luchamos en sueños y así como hay gente que no tiene que comer, hay gente que tiene que comer pero no tiene cultura que consumir. Entonces al final es lo mismo. ¿Qué es una sociedad sin teatro? Bueno, yo soy de la particular idea que el teatro efectivamente primero, antes que todo, es un entretenimiento. Pero efectivamente ese entretenimiento, si se junta de la mano de grandes artistas, se convierte en un espacio de discernimiento, se convierte en un espacio de sano entretenimiento y un espacio cultural. Del mismo modo que uno va a un museo para dejarse, digamos, sorprender por obras maestras de grandes artistas. En el teatro, nosotros, por ejemplo, aquí en la Alianza Francesa, ponemos ante los ojos de los espectadores una pieza que no ha sido elegida al azar. Hemos elegido El Tartufo de Molière, una obra que luego de 400 años mantiene una vigencia, que tiene una escritura estupenda, que es una clase maestra de comedia, que es una clase maestra de cómo utilizar la realidad para contar una historia cómica y irnos a nuestras casas luego de verla con una reflexión más allá del divertimento que ha significado para nosotros ver una comedia de Molière. Entonces creo que el teatro es eso, el teatro es un entretenimiento que no debe tener ni finalidades políticas ni finalidades comerciales necesariamente, porque ahí entonces ya eso, digamos, se lo podemos dejar a la televisión. Pero como aquí no tenemos una televisión estatal tampoco, por ejemplo, bueno, tenemos Canal 7, efectivamente sí, pero un solo canal. Cualquier país civilizado tiene una gama de canales del Estado, unos destinados a la parte de entretenimiento, otros a la parte de noticias, otros a la parte cultural, otros a la parte de viajes. En Perú deberíamos tener uno dedicado solo a la gastronomía y al turismo, pero no lo tenemos. Todo lo que existe es únicamente gestión de los privados. En ese sentido, te pregunto, ¿cuánto aporta la empresa privada a la cultura? No, la empresa privada no aporta nada. Cuando me refiero a los privados no me refiero a las empresas. Las empresas ya ni siquiera auspician teatro. Las empresas necesitan un TikTok para recuperar sus ventas, ¿no? Y sus líneas y sus márgenes, todo lo que ahora cuentan. Cuando me refiero a los privados me refiero a las agrupaciones teatrales, a las instituciones culturales como la Alianza Francesa, que destina un dinero para apoyar a la cultura, y a las compañías pequeñas, como Éxodo, mi compañía, o como cualquier otra compañía en este país, desde Preludio, que es una compañía privada, La Plaza, los productores, las pequeñas compañías de teatro que hacen teatro de breve formato en Piso 1 o en el Teatro Julieta o en cualquier teatro de este país, son entidades privadas que únicamente funcionan con sus propios recursos sin ninguna ayuda del Estado. Claro, hay un concurso del Estado que te ayuda con un concurso, pero eso no es suficiente para mantener una industria teatral, y sin que industria signifique únicamente un movimiento de dinero. Pero efectivamente los artistas necesitan ganar. En cualquier país del mundo un artista sale de estudiar y sabe que puede acceder a formar parte de algún elenco del Estado. En este país no tenemos elencos estatales. En cualquier país del mundo cada ciudad tiene su teatro y cada ciudad tiene su elenco fijo que recibe un sueldo del Estado, con su gratificación, con sus viáticos, con todo lo que implica trabajar para una entidad. Y la gente puede saber que va a estudiar actuación y va a salir a trabajar, y va a trabajar en un teatro que aporta a la ciudad, como ya dije anteriormente, no solo cultura, entretenimiento, la altura, conocer autores importantes, nuevos autores también. Entonces, claro, aquí estamos, realmente, como digo, estamos antes de Shakespeare. O sea, todo es privado y la gente únicamente vivimos digamos, de la providencia, a ver cómo sucede, si vendemos, no vendemos, pero el Estado, pero claro, el Estado tiene tantos problemas, hay gente que no tiene ni electricidad en este país, entonces... ¿Qué te puedo decir? Me da gracia la forma como lo dices. Es cierto lo que dices, pero sin embargo, cuando el Estado mete la mano, pareciera que las obras que financia tienen fines políticos. Claro, pero ese es el problema del Estado en el que vivimos, donde todo, digamos, surge bajo intereses, bajo mafias. Es que el problema es que somos un país mafioso. Entonces, claro, siendo un país mafioso, no funciona. Nuestro problema es erradicar desde la raíz. Y en ese sentido, yendo a Molière, ¿cuál es el aporte
que hace Molière para que nos haga ver en ese espejo y pueda rectificarnos? Bueno, Molière lo que hace es subrayar un vicio social, en este caso el vicio de la inocencia, el vicio del fanatismo. Y creo que mucha gente podrá, digamos, si tiene la finura de poder entender el trasfondo de esta comedia, podrá entender que efectivamente lo mismo que le pasa a Orgón es lo que le pasa a la gente que aún sigue defendiendo a Keiko, o que aún sigue defendiendo a Fujimori, o que aún sigue defendiendo a Alan García, o que aún sigue defendiendo a Castillo, o que aún sigue defendiendo a Dina Boluarte, pero defendiéndolos con vehemencia, con pasión, del mismo modo que defienden a su equipo de fútbol, así pierda. Pero una cosa es divertirnos con el fútbol, otra cosa es divertirnos y ser fanáticos con el futuro de nuestro país. Entonces creo que ahí radica un poco la importancia para mí de una obra como Tartufo hoy en día. Tartufo podría tranquilamente ser el asesor de un político. No, creo que debería ser un político. Un político que nos convence de votar por ellos con la esperanza de un futuro mejor. Pero luego descubrimos que estamos votando por el interés de esa persona. Antes de servirnos a nosotros, tiene que pagar a la gente que le ha pagado la campaña. Es así que funciona. En este país funciona así. Y Tartufo es eso. Tartufo es eso. Él llega a esta casa, que vemos aquí en la escenografía, para robar el dinero de Orgón. No le interesa en lo más mínimo, digamos, las aspiraciones que Orgón tiene en referencia a esta relación con Tartufo. A Tartufo no le interesa nada. Tartufo lo que quiere es quedarse con su mujer y con su plata. Es lo que quiere. Es un país todavía que, digamos, no hemos llegado a una madurez necesaria como para discernir. No sabemos discernir. Me has hablado de los influencers. La entrevista es cultural, no es política, ojo. Ajá. me da un poco de gracia, pero los influencers ocupan un lugar y apoyan también a la difusión de información. No sé si a lo que estrictamente se llame cultura, pero el influencer tiene un rol de comunicador importante. Con los TikTokers, con los Facebook, con el Twitter, con X ahora. Entonces, ¿no que te parece que es un poco drástico con el tema de los influencers? No, porque efectivamente sí, también hay religiosos que son absolutamente verdaderos. Y seguramente hay gente en política que quiere entrar a la política precisamente para buscar un bien. Del mismo modo, hay influencers que sí, influencers que se dedican a cosas culturales o comunicación o a diferentes cosas que sí, efectivamente son un sostén para nuestro desarrollo. A lo que yo me refiero es que hay de todo. Así como Tartufo es un falso devoto, hay un texto fantástico de un personaje que se llama Cleante y dice él lo que explica en ese texto muy largo es que efectivamente hay fantásticos devotos, pero que los devotos de corazón no necesitan demostrarlo. En cambio, Tartufo necesita demostrar a cada momento que es un devoto porque realmente es un falso devoto. Entonces esa misma reflexión la tengo. He mencionado a los influencers por mencionarlos. Cuando veo, digamos, adolescentes que hacen retos en TikTok contra su salud. Qué sé yo, a eso me refiero que no sabemos discernir. El problema no son ni los políticos necesariamente, ni los falsos religiosos, porque va a haber gente malvada siempre. El problema es que como sociedad no sabemos discernir. Y la obra habla de un hombre que está viendo, digamos, está viendo, el público ya entendió que Tartufo lo está engañando y él no se da cuenta por el fanatismo que siente. ¿La cultura nos ayuda a discernir? Absolutamente. Es lo único que nos ayuda a discernir. Es lo único. No hay otra cosa que nos ayude a discernir que la cultura. Entonces, la cultura nos hace madurar como sociedad. Absolutamente. Nos hace ver, nos hace entender, nos hace razonar, nos hace tener un pensamiento crítico. Nuestro problema es que somos una sociedad sin pensamiento crítico. Somos una sociedad absolutamente emocional, ¿no? Del mismo modo que yo veo a mi hijito y digo, mi hijo, qué lindo es mi hijo. Esto es emocional. Del mismo modo vivimos. No hemos desarrollado una conciencia crítica. No tenemos esa capacidad. Aún no hemos alcanzado. Pero la cultura nos va a ayudar a eso. Definitivamente, no hay otra cosa. La tecnología, la ciencia y la cultura. Interesante lo que dices. ¿Qué días va Tartufo? Tartufo va de jueves a sábados en la Alianza Francesa. Vamos hasta el 24 de agosto. Estamos agotados ya casi todo el mes de julio, así que si quieren comprar sus entradas tienen que aprovechar porque ya no queda nada en julio casi. Y vamos hasta el 24 de agosto aquí en la Alianza Francesa de Miraflores. Las entradas en Join Us. Muchas gracias. A usted.